¿Qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es una serie de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular. Estas reacciones se llevan a cabo en las células aeróbicas, es decir, las que necesitan de la presencia del oxígeno para sobrevivir. ¿Dónde se lleva a cabo? Se lleva a cabo en los orgánulos de las células aeróbicas llamados mitocondrios. ¿Su función cuál es? A pequeña escala le da energía a la célula para realizar las funciones que necesita, por ejemplo, la mitosis. A gran escala le da energía al organismo entero para que sobreviva: humanos, gatos, elefantes, alacranes y arañas. Ahora que ya saben lo básico, podrán entender este diagrama. Nah, mentira. Para poder entender mejor todo esto, tenemos que saber que este ciclo forma parte de un conjunto de sucesiones químicas que ocurren en la célula, es decir, intercambios de energía y materia que tienen alguna función. Para que podamos comprender el ciclo de Krebs, tenemos que hablar también de glucólisis y de la cadena de transferencia de electrones. El término glucólisis significa romper el azúcar, y no es precisamente eso. El proceso se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Ahí. Empieza cuando la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, entra a través de la membrana celular. En realidad su estructura es más compleja, pero nosotros prestaremos atención solamente al número de carbonos. Esta es una imagen de la molécula de glucosa en su forma tridimensional. Sobre esta molécula empiezan a trabajar diferentes enzimas, que son proteínas que se encargan de convertir ciertas partículas en productos que la célula necesita. Este proceso consta de 11 reacciones que dan como resultado 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Esta reacción produce 2 moléculas de ATP, adenosina trifosfato, y 2 de nicotiamida, adenindinucleótido, las cuales se unen a un ion de hidrógeno para ser aprovechadas posteriormente en la cadena de transferencia de electrones. Hay que recordar que el ATP es la moneda de energía de la célula. Esta es la estructura química de los piruvatos, resultados de la glucólisis, que tienen 3 carbonos. Ahora hablemos del siguiente paso, que es la oxidación del piruvato. Los restos de glucosa están casi listos para entrar al ciclo de Krebs, pero primero necesitan deshacerse de un carbono. Lo hacen y este se une a un oxígeno diatómico para formar CO2, el cual expira nuestro organismo. Eso convierte el ácido pirúvico en acetil-CoA. Esta es la estructura química del acetil-CoA. El acetil-CoA y el ácido oxaloacético se unen y forman una molécula de 6 carbonos que está lista para ser catabolizada en el ciclo siguiente. Es decir, que tiene las propiedades necesarias para poder ser descompuesta en otras partículas o moléculas que la célula requiera para su funcionamiento. Ahora comienza el ciclo de Krebs. Este ocurre en la matriz mitocondrial. Un montón de reacciones se inician tras esa fase. Los hidrógenos de los restos de la glucosa son atrapados por partículas como la NAD, nicotiamida, adenindinucleótido, y forman moléculas de NADH, y el FAD, fladin, adenindinucleótido, para formar FADH. Y cuando el carbón se corta de los otros enlaces, se une de nuevo al oxígeno 2 y es expulsado por el organismo. La descomposición del carbono también convierte a las moléculas de adenosín trifosfato en la molécula energética o ATP. En la glucólisis se produjeron 2 moléculas de ATP y 2 de NADH, en total por los 2 piruvatos. En la oxidación del piruvato se anabolizaron, es decir, se construyeron 2 moléculas de CO2 y 2 de NADH, en total por los 2 piruvatos, otra vez. En el ciclo de Krebs obtuvimos 2 moléculas de ATP, 2 de dióxido de carbono, 6 de NADH y 2 de FADH, por la molécula de glucosa entera, es decir, los 2 piruvatos. La etapa de la cadena de transporte de electrones es la más provechosa porque en ella se utilizan los electrones que traen las moléculas acarreadoras para la obtención de ATP. Este proceso se lleva a cabo en la membrana de las crestas mitocondriales y consiste en el bombeo de iones de hidrógeno de un lado a otro de esta membrana, a través de una serie de moléculas aceptoras.
Hagamos el conteo de ATP que sería producido en una cadena de transferencia eficiente. Tenemos 10 NADH. Cada NADH se oxida para formar 3 ATP, por lo tanto tendremos 30 ATP. También hay 2 FADH. Cada uno se oxida en la cadena de transporte de electrones, formando 2 ATP, por lo tanto en total tenemos 4 ATPs. En total tenemos 38 ATP, una gran cantidad de energía. Y así es como nuestras células transforman los carbohidratos en energía.